Bienvenidos a la sesión del día de hoy y damos inicio al curso de gestión documental hoy 23 de octubre del 2023. Damos inicio. Les comento, no sé si ya les habían comentado, el curso dura un total de 30 horas, las cuales se desarrollan, digamos, 6 horas diarias, pero pues esas 6 horas diarias no se hacen de seguido todo el tema y grabando y todo eso, no, sino se dividen, digamos, en dos partes. Una que es la grabación, el desarrollo del tema, la explicación del tema como tal, las preguntas, dudas, inquietudes que les surjan, las aclaramos y luego, posteriormente, deben hacer trabajo autónomo. Ya luego el trabajo autónomo, si surgen preguntas, dudas, inquietudes, pues me las van haciendo en el transcurso del desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Este curso va de hoy lunes hasta el día viernes. Hoy empezamos un poquitico tarde, 7:30, para que pues ustedes tuvieran tiempo de conectarse, de todo lo que pues conlleva, digamos, a todo esto del inicio de un curso, ¿sí? Pero a partir de mañana empieza a las 7 de la mañana. ¿Listo? Vamos hasta la 1 de la tarde. ¿Claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, vamos a empezar, les voy a explicar cómo funciona el Classroom. Bueno, me dijeron en Tecnisistemas que ustedes para ingresar a sus correos electrónicos, la contraseña va a ser el documento de identidad y le agregan al final dos signos de más. El número del documento de identidad más. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que puedan ingresar al correo institucional. Entonces, ahora les voy a explicar cómo unirse desde su correo institucional a el Classroom, ¿listo? Que es donde vamos a tener donde van a ustedes a entregar las evidencias del curso, ¿listo? Entonces, ustedes cuando ingresan a su correo institucional, que es el que dice @institutotecnisistemas.edu.co, ¿sí? Y que les acabo de decir que deben ingresar con la contraseña su documento de identidad y 2 veces el signo más. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan y van a encontrar un correo que los invita a unirse a una clase en Classroom. Ustedes ingresan y les va a aparecer de esta manera. ¿Listo? Entonces les muestro. Acá sale, ¿dónde está? Invitación a clase. Y sale así, invitación a la clase GDOC 23 de octubre, 23G1, Luisa Rosales. ¿Listo? Y les va a salir un cuadrito así, que es como una tarjeta de invitación. ¿Listo? Les va a salir como una tarjetita de invitación que casi pues no se les ve los bordes, pero pues ahí está. Esa tarjetita de invitación, que igualmente vuelve y dice, te invito a unirte a GDOC, o sea, Gestión Documental 23 octubre 23G1, Luisa Rosales, que es mi nombre, me presento y voy a ser su docente guía en ese desarrollo del curso. ¿Listo? Cuando ustedes ya tengan así identificada la tarjetita de invitación, ustedes van a dar en unirse a una clase. Ustedes dan en unirse a una clase e inmediatamente, como ustedes están desde el correo institucional, inmediatamente los lleva al Classroom. Como el ejemplo yo lo estoy haciendo desde un correo personal, porque pues el institucional no lo puedo utilizar para el ejemplo, porque pues yo soy la anfitriona, entonces no me va a dejar mostrar cómo les aparecería a ustedes. Entonces, a mí me pide que cambie la cuenta, ¿sí? Si a ustedes les llega a salir este letrero, ustedes se deben fijar en este correíto que está acá. Si el correo dice @gmail, no sé, otro correo que no sea el institucional, pues le dan en cambiar cuenta, buscan el correo institucional y ahí sí le dan en unirte. ¿Listo? Como yo tengo autorización, pues entonces solamente lo doy en unirte y a mí sí me va a dejar ingresar. ¿Listo? Entonces,
Este es el Classroom. Se los presento. Acá es donde ustedes van a entregar sus evidencias. ¿Listo? Y donde van a encontrar todo el material de apoyo para el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces, el Classroom está dividido en 3 partes. Ustedes pueden ver acá en la parte de arriba, en la parte izquierda, está una pestaña que dice novedades, otra que dice trabajo en clase y otra que dice personas, ¿cierto? Entonces, en novedades es donde se publican todas las cositas, donde hoy publiqué, digamos, el link de la videoconferencia, donde tengo pues publicada otras cositas que ya les voy a comentar, ¿sí? En trabajo en clase es donde van a encontrar todo el material de apoyo por días, está día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5, está el material de apoyo y ahí mismo en esas carpetas que dice día 1, día 2, van a salir las evidencias ahorita al finalizar, digamos, la explicación del tema. Yo les voy a activar las evidencias para la entrega de las actividades del día de hoy. ¿Qué son las evidencias? Unos cuestionarios, pero pues ahorita se los explico. ¿Listo? Y en personas, pues van a encontrar con relación a los profesores y con relación a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya dan clic ahí en unirte en la clase y todo eso, ya van a aparecer ahí en la lista. Entonces vamos a empezar con la primera pestaña que es novedades. En novedades ustedes van a encontrar la primera publicación que yo hice fue esta, que dice que bienvenidos al curso, apreciados alumnos. Ahí yo me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero, voy a ser su docente guía y acompañante durante el desarrollo del curso. Durante la presente semana los invito a realizar activamente las actividades diseñadas para el curso, las cuales se encuentran conformadas por conferencias y cuestionarios. Las conferencias es lo que estamos haciendo ahorita y cuestionarios son las evidencias que ustedes deben entregar. ¿Listo? Dichas actividades se encontrarán en los diferentes espacios creados a través de la plataforma virtual de Classroom y quedo atento a alguna inquietud. ¿Listo? Luego publiqué los objetivos del curso, entre los cuales encontramos los conceptos de la gestión documental, los procesos, clases y conservación de archivos, los soportes administrativos, los software de gestión documental, la parte de la normatividad de la gestión documental, entre otras cosas. ¿Listo? Acá más arribita le doy unas recomendaciones con respecto al curso. Entonces, la primera recomendación es que las evidencias solamente se entregan por medio de la plataforma de Classroom. No se entregan ni por correo, ni por WhatsApp, ni por chat, ni por ningún otro medio, sino solamente por la plataforma de Classroom. ¿Listo? También dice que en las carpetas denominadas día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5 se encontrarán las guías y material de apoyo que veremos en el transcurso del curso, de la semana en el desarrollo del curso. ¿Listo? Las actividades, la conferencia se realizará en los días establecidos, en el horario establecido y pues que ustedes, la idea es que sean muy puntuales para pues así darle inicio a la clase. ¿Listo? Las actividades, la activación de la cámara y micrófono, pues únicamente será en el momento de pronto de consultar alguna inquietud, hacer alguna pregunta. Cámara no tanto, micrófono. Si llegas el caso que no tenga el micrófono, pues me hacen la pregunta por el chat del Meet. ¿Listo? Y pues por último dice que la conferencia será grabada y será socializada en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Acá les comento que pues la clase empezará a las 7:30 como para que ustedes tengan tiempo de mirar el Classroom y todo eso, ¿listo? Y aquí les publiqué el link del video. Todos los días yo les voy a publicar el link del video, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, igualmente el link va a ser el mismo toda la semana, ¿ok? Entonces ahora vamos a trabajo en clase. Entonces, trabajo en clase está día 1, día 2, día 3 y día 4 y día 5. Acá por cada día está el material de apoyo o las guías. Guías hablamos con respecto a material
material conceptual, material de apoyo, más no guías para desarrollar. Ojo, ¿listo? Entonces, es material de apoyo, hablemoslo en general, por cada uno de los días. Cuando hoy terminemos, digamos, la conferencia, terminemos de explicar el tema, de aclarar dudas, inquietudes y todo eso, yo les voy a activar las 3 evidencias para el día de hoy. ¿Qué son las evidencias? Son 3 cuestionarios que deben contestar. Cada cuestionario con 3 preguntas. Los cuestionarios, ahorita más tarde, pues yo se los explico cómo entregarlos, pero es por medio de un formulario de Google. ¿Listo? Entonces, son 3 cuestionarios que deben entregar. Igualmente va a ser en el día 2, en el día 3, día 4 y día 5. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí en trabajo en clase es donde les va a aparecer las evidencias. Por otro lado, cuando ustedes, digamos, ingresan a su correo y para que no hagan todo ese proceso que acabamos de hacer de buscar la invitación y todo eso, sencillamente ustedes están en su correo y van aquí a mano derecha en la parte superior, en este caso donde yo tengo la foto, o en el caso de ustedes de pronto la inicial del nombre de ustedes, ¿sí? Hay 9 puntos formando como un cuadrito, 9 puntos. Ustedes dan clic ahí y buscan el icono de Classroom. Cuando ustedes dan clic en el icono de Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza y que dice Classroom, dan clic ahí y él los va a direccionar al Classroom. Les va a aparecer de esta manera, ya sea que están unidos a otros cursos o sencillamente omitan el azul y el verdecito y solo les va a salir el cuadrito naranja, ¿cierto? Si les va a salir ese cuadrito. Entonces, para ustedes ingresar al curso como tal, deben dar clic sobre el nombre del cuadrito naranja, que en este caso es GDOC 23 de octubre 23G1. Dan clic ahí y él los envía, o sea, o les abre todo el Classroom para que lo puedan trabajar. ¿Por qué lo explico? Porque es que a veces me dicen, profe, le sale así y profe, a mí no me sale nada, yo no veo nada. Pues, por ejemplo, ahí en este caso no ve nada porque pues no ha entrado al curso. ¿Listo? A veces le sale ahí las últimas publicaciones acá en el espacio blanco, pero no siempre. Entonces, a mí no me sale nada, a mí no me sale nada, profe, ya estoy en el Classroom y no me sale nada. Pues entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, ¿cómo así que no le sale nada? Y es porque están solamente en este espacio. Entonces, tienen que darle clic en el nombre para que les abra todo el Classroom, puedan ver las novedades, el trabajo en clase, ¿sí? Y todo eso. ¿Claro? ¿O tienen alguna pregunta? Claro, ¿o tienen preguntas, chicos? Está claro. Ok. Listo. Entonces, ahora vamos Sí, a está ir claro, profe, gracias. a trabajo en clase y vamos a empezar hoy, día 1. ¿Listo? Entonces, en el día 1 tenemos uno que dice guía 1, gestión documental y ciclo vital del documento. Entonces, vamos a empezar con la guía 1 de gestión documental. Dan clic ahí y dan clic en la guía. Y espere que no haya ya abrió. Espéreme, yo apago acá porque como que el internet está lento. Jefe, ¿y cómo hago yo para meterme, para darle clic que su merced dice? ¿Ya estás en el Classroom? Entonces les voy a dar, digamos, como unos 5 o 10 minuticos para que se unan a Classroom las personas que no se han unido a la clase. ¿Listo? Para que tengan acceso a lo que yo les voy a publicar. Les voy a proyectar, mejor dicho. ¿Listo? Porque es que lo que yo me metí fue por Met, ¿no importa? Por Meet, sí. Pero tienes que unirte al Classroom, que es por medio del correo institucional.
¿Listo? Ya bueno, ya miro Tú ahí. ingresas al correo institucional y ahí debió haberte llegado un correo donde te invita a unirte a la clase de Classroom. ¿Listo? Entonces, para que hagas todo el proceso y los espero 5 o 10 minuticos y empezamos. ¿Listo? ¿Les parece? De pronto a los que no se han unido. Sí, señora.
¿Listo, chicos? Entonces, espero que ya se hayan unido a la clase de Classroom. Entonces vamos a empezar con la guía. Entonces, la guía que les estoy proyectando se encuentran en el Classroom, en la parte de que dice trabajo en clase. ¿Se acuerdan que les hablé de las 3 pestañas? En la pestaña del centro que dice trabajo en clase, en día 1 se encuentra guía 1, gestión documental. Dan clic sobre ese nombrecito y ahí se despliega y ven la guía. Dan clic sobre la guía y ahí les va a abrir el documento, que es un PDF. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar, hoy vamos a hablar sobre la historia de la gestión documental, sobre la definición de la gestión documental, los pasos de la gestión documental y por último vamos a ver el ciclo vital del documento para un total de 4 temas. ¿Listo? Entonces, con relación a la historia, entonces podemos decir que la gestión documental se remota a los inicios de la escritura, al momento en que empezaron a crear documentos con el fin de llevar un control de las cosas que se tenían, tanto de población como de propiedades. En esa época los documentos pues se hacían, no existía el papel, sino se hacían en otros elementos como madera, pieles, arcilla, marfil y pues los conocidos papiros, que son de los egipcios. Entonces, en esa época existían todo tipo de materiales donde ellos podían plasmar esos documentos y llevar el control de toda la información que necesitaban. Listo, entonces da inicios en esa época y empezaron a crear documentos como documentos legales, padrones, censos, títulos de propiedad, registros de soldados, documentos privados, registros de la población, etcétera. ¿Listo? También en esa época, a raíz de que empezaron a crearse en todos esos documentos, un señor en Grecia llamado Arconte tuvo la gran idea de decir, bueno, estamos creando documentos y documentos y documentos, pero no los tenemos ordenados. Y pues la misma da, porque documentos ahí desordenados, pues ¿cómo podemos llevar el control de verdad de las cosas si no sabemos qué documentos son los que tenemos? Entonces, él tuvo la idea, digamos, de agrupar todos los documentos de acuerdo al tipo de documento. Por ejemplo, los documentos de los censos en un lado, los documentos de propiedad en otro lado, los documentos privados en otro lado. Y así empezó a darse, digamos, los primeros pasitos a la gestión documental. Esa persona, el señor Arconte, fue el que dio el primer paso para la organización de los documentos. Entonces, a raíz del nombre de este señor, porque gracias a él fue que se dio los primeros pasos, pues nace el nombre de archivo. ¿Listo? Arconte Archivo. ¿Listo? Entonces, por eso se le dio ese nombre, pues, a lo que conocemos el archivo. También se habla, digamos, en la historia, se habla de que en las primeras civilizaciones, la iglesia era la encargada de custodiar y cuidar todos los documentos que se creaban en esa época, ¿sí? Pero después del siglo XIII aproximadamente, la iglesia decidió despojarse de esa responsabilidad y se la entregó a cada una de las naciones y les dijo, no, ustedes encárguense de cuidar sus propios documentos. Se la entregó a cada una de las naciones, a cada uno de los gobernantes de estas naciones y les dijo, ustedes cuiden sus propios documentos. Y la iglesia se despojó de esa responsabilidad tan grande que tenía. También en esas primeras civilizaciones solamente se hablaba del poder público, que era todo lo que tenía que ver con el Estado. Solamente existían las empresas del Estado, que todo lo del Estado, no más, poder público. Pero cuando llegó la revolución industrial y el capitalismo,
que llegaron todo lo que fue el comercio, los comerciantes, las empresas, todo eso, empezaron a verse en diferencias entre el poder público y el poder privado. Entonces, una de esas diferencias es que las naciones o los gobernantes solamente se encargaban de cuidar los documentos del poder público. El poder privado, ¿qué pasaba con los documentos del poder privado? Pues señor comerciante, señor empresario, ustedes encárguense de cuidar sus propios documentos. Esos son suyos, ustedes mirarán si los botan, si los guardan, ustedes mirarán qué hacen con sus documentos. Yo, señor gobernante, me encargo de cuidar los documentos de la nación. Punto. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar del Archivo General de la Nación. Acá en Colombia, en nuestro país, existe una entidad especializada en cuidar y custodiar los documentos nacionales, los documentos del poder público, que se llama Archivo General de la Nación. Esta entidad hace parte del Ministerio de Cultura y está ubicada en la ciudad de Bogotá. Exactamente la dirección es carrera sexta, número 691, exactamente en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Ustedes lo pueden buscar por internet, queda como más o menos como en una esquinita, o sea, no como una esquinita, es como, sí, queda como escondidito, pero pues es ubicable porque es una mega construcción que hicieron en esa época cuando lo construyeron. Y esto es muy grande. Y esa entidad es la encargada de custodiar y cuidar todo el patrimonio documental de nuestro país, todos los documentos que se hacen bajo el poder público, o sea, los del Estado. Entonces, esta entidad fue, o sea, el que lideró la construcción, el que tuvo, digamos, como la idea, fue el señor Jorge Palacios Preciado. Este señor, él siendo un historiador, porque estudió historia y todo eso, se preocupó porque no, le entró como una preocupación de que no había una entidad que cuidara todo el patrimonio histórico documental de nuestro país. En esa época, antes de que construyeran el archivo, no había, o sea, no había alguien o una entidad que se encargara de cuidar todo el patrimonio histórico de nuestro país. Entonces, él se preocupó por eso y le dijo al Estado, le dijo, hay que construir una entidad que se encargue de eso, porque los documentos pues históricos no pueden andar por ahí volando, ahí porque sí, porque pues son documentos importantes de nuestro país, ¿cierto? Entonces, él le dijo pues al Estado, hay que crear esta entidad que tenga múltiples responsabilidades, que tenga múltiples responsabilidades, funciones múltiples, o sea, sí, que sea, no solamente se dedique, digamos, a la parte de los documentos históricos, sino que lleve y controle toda la parte de la gestión documental de todo el país, en la parte pública, ¿listo? Entonces crearon el Archivo General de la Nación, que a esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la Ley 80 de ese mismo año. Listo, el señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que lideró todo este proceso, fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Listo, de ahí para acá pues han pasado varios directores por el Archivo General de la Nación. Entonces, eso con respecto a la historia de la gestión documental. Ahora vamos a la partecita de la definición.
¿Qué es gestión documental? Entonces, gestión documental dice que es un conjunto, no tanto de actividades, sino más yo lo llamo pasos para que sean, digamos, como más claros. Ya van a saber por qué. Pasos. Bueno, esto acá, pasos. En vez de actividades, yo creería que pasos. Entonces, un conjunto de pasos, tanto administrativos como técnicos, pendientes para la planificación, el manejo y sobre todo la organización de los documentos que se producen internamente dentro de una empresa como los que se reciben con el fin de facilitar la consulta, aquí falta consulta, la utilización y la conservación de esos documentos. ¿Listo? ¿Claro? ¿O tienen alguna pregunta ahí con respecto a la definición? Hasta ahora bien. Listo. Los demás. Está claro, profe. Ok. Entonces, con respecto a la definición, claro. ¿Qué es la gestión documental? Es una serie de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevan para darle manejo y organización a los documentos que se crean internamente en una empresa como los que se reciben y de esa manera facilitar la consulta, la utilización y la conservación de esos documentos. Fin. ¿Listo? Ahora vamos a los pasos de la gestión documental. Son un total de 8 pasos, lo voy a empequeñar un poquito para que los alcancen a ver todos. Son un total de 8 pasos, los cuales se dividen en 2 partes. Están del paso 1, 2, 3 y 4, son los pasos administrativos. ¿Listo? Del paso 5, 6, 7 y 8 son los pasos técnicos. ¿Se acuerda que en la definición hablábamos de pasos administrativos y técnicos? Son estos. Entonces, les voy a explicar. Entonces, los pasos administrativos, que son los primeros 4 pasos, son pasos que son considerados autónomos e independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades son libres de llevar el proceso como más crea conveniente, ¿sí? Como más crea eficiente para la empresa. ¿Listo? En cambio, los pasos técnicos que van del 5 al 8 son pasos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación, que sí o sí hay que seguir esos estándares porque recuerden, hago un paréntesis, todo lo que vamos a ver, métaselo en la cabecita, todo lo que vamos a ver va enfocado a las entidades públicas. Las entidades privadas pueden hacer uso de toda esta información, pero principalmente es las entidades públicas. ¿Listo? Porque recuerden que el Archivo General de la Nación solamente hace la parte de la gestión documental de la nación, de las entidades públicas. ¿Listo? Cierro paréntesis y seguimos. Entonces hacen todo este proceso, pero los primeros 4, cada una de las entidades públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, que la Alcaldía de Bogotá, que eso, cada entidad hace su proceso en cada uno de esos puntos como más crea productivo y eficiente para la empresa, ¿sí? Para la entidad. Los últimos 4 pasos son los pasos técnicos que el Archivo General de la Nación sí puso unos estándares y que estas entidades, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Alcaldía de Bogotá, la Presidencia, tienen que seguir esos estándares. ¿Por qué? Porque
después de hacer todo el proceso de la gestión documental internamente en cada una de las empresas, en cada una de las entidades públicas, a finalizar todo este proceso, todos los documentos van a ir a parar al Archivo General de la Nación. Y pues deben llegar allá todos como prácticamente casi unificados, ¿sí? Casi organizados como de la misma manera, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un mejor proceso interno allá dentro del Archivo General de la Nación. Porque pues ustedes imagínense en que el Ministerio de Cultura mande los documentos de una manera, el Ministerio de Hacienda los mande al Archivo General de otra manera, o sea, y todos, cada uno lo manda como quiera, entonces las personas de allá del Archivo General de la Nación pues se van a volver locas organizando todos sus documentos. Porque imagínense, o sea, van a tener que hacer pues todo el trabajo desde cero. Y pues esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, es eso. Por eso están estandarizados esos últimos 4 pasos de la gestión documental. Esos últimos 4 pasos son los que vamos a ver en el desarrollo de esta semana. ¿Listo? La organización, consulta, conservación y disposición final. Entonces, les voy a explicar qué se hace en cada uno. ¿Listo? Entonces empezamos con la producción, el primer paso. La producción es la creación del documento. ¿Sí? Es cuando se elabora el documento. Entonces, hay una guía técnica colombiana, que es la GTC 185, que es, ojo, no es una norma, no es una ley, es una guía donde ustedes pueden mirarla, ustedes la pueden buscar por internet, descargarla y leerla. Es una guía muy interesante porque ahí ustedes les enseñan cómo hacer los documentos administrativos, cómo hacer adecuadamente una carta, cómo hacer adecuadamente un memorando, un informe, un acta, cuánto debe ser el margen de los documentos, o sea, digamos, para que se vea visiblemente agradable el documento, ¿sí? Entonces, cuánto debe ser la margen, qué tipo de letra utilizar, qué tamaño de letra utilizar, qué debe ir, qué no debe ir. Son como sugerencias, como una guía para que ustedes puedan elaborar sus documentos, ¿sí? Entonces, es eso. Ahí encuentran el paso a paso de cómo elaborar cada uno de los documentos administrativos de una empresa. La GT 185. Ahora vamos con el segundo, que es la recepción. La recepción es el recibir los documentos. Entonces, ¿cómo radicarlos? Hay muchas formas de radicarlos. Las empresas pues lo hacen. Ustedes se pueden dar cuenta que ustedes han ido a varias entidades públicas y han ido. Y pues no en todas partes radican de la misma manera. Radicar es cuando a ustedes le colocan un sellito y como quien dice, trajo el documento y tienen el sello de radicado, de que un comprobante de que sí lo llevó el documento. Entonces a veces lo utilizan con sello, a veces utilizan un sticker, a veces utilizan un sticker con un código de barras. Bueno, hay varias formas de radicar un documento hoy en día, ya con la tecnología y las comunicaciones y todo eso. Existe que uno puede hasta radicar documentos por teléfono, ¿sí? La persona al otro lado del teléfono, uno le va dictando qué quiere que escriba, lo escriben, digamos, el derecho de petición y lo escribe, lo radica y le dan a uno un número de radicado, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de hacerlo. La empresa o la entidad lo hace como más crea conveniente y eficiente. ¿Listo? La distribución. Hay 2 formas de distribución. Ahí está la distribución interna y la externa. La distribución interna, pues hablamos de, como su palabra lo dice, internamente en las entidades, en las empresas. En la distribución interna hay 2 formas de distribución interna que son muy comunes. Entonces hablamos de distribución interna es cuando hacemos que el documento, la carta, el sobre, o sea, la correspondencia que llegó
llegue a manos de su destinatario final, ¿sí? Entonces, es común en las empresas la distribución interna como lo hacen, digamos, como en los conjuntos, ¿cierto? En los conjuntos está el vigilante en la entrada, ¿cierto? Y uno siempre pregunta, ¿ha llegado algo para tal apartamento? ¿Sí? Entonces ellos miran y le entregan a uno la correspondencia. Entonces, así similar hay una forma en las empresas. Está el recepcionista o la recepcionista. Las personas van ingresando y si tienen una correspondencia próxima a llegar y todo eso, pues están pendientes y le están preguntando a la recepcionista si ya llegó la correspondencia. Digamos un ejemplo, María, ya me llegó un paquete o María, ya me llegó un sobrecito que tengo por ahí pendiente que va a llegar y todo eso, si ya llegó, esa persona se la entrega al destinatario final, ¿cierto? Es como así normalito. La otra distribución interna que existe, que lo utilizan mucho más en las entidades grandes, en las empresas grandes, es los conocidos patinadores. No porque anden en patines, sino que ellos andan con un carrito, como tipo carrito, ¿cómo les dijera? Como un carrito, no sé si han estado de pronto en una clínica, cuando llegan con las cositas para hacerle la curación y todo eso, o cuando, no sé, en un restaurante llevan los platos o los postres dentro en ese carrito, un carrito similar, ¿sí? En ese carrito, esa persona pues tiene distribuido, o sea, está diseñado el carrito por áreas o por departamentos de la empresa. Entonces, esa persona, el patinador, va a la recepción, recoge toda la correspondencia, la acomoda en su carrito, digamos, estos documentos van al área de tal, de área de recursos humanos, estos van para el área financiera, estos van para el área administrativa, acomoda sus documentos, sus cartas que llegaron, los paquetes, los acomoda de pronto en la parte de abajo, si son paquetes grandes, y listo, y se va. Y empieza a recorrer toda la empresa entregando los paquetes o entregando la correspondencia. ¿Listo? Entonces, esos son los famosos patinadores. Y ahora hablemos sobre la distribución externa. Cuando hablamos de distribución externa, hablamos de las empresas de correspondencia, las empresas de mensajería. No las nombro porque a veces yo como subo el video a YouTube para generar un link, entonces a veces YouTube me veta los videos porque cree que estoy haciendo comerciales o algo así. Entonces, pues ustedes conocen a todas las empresas de mensajería, ¿cierto? La que es verde que empieza por S, la que es azulita que empieza por I, y todas las, una que es T, que empieza por T y es rojo con amarillo, bueno, en fin, todas las habidas y por haber. ¿Listo? Que ellos se encargan de la correspondencia y hacerles llegar la correspondencia al destinatario final. Y por último, entre los pasos administrativos está el trámite. El trámite es un paso un poco inusual y no sé cómo raro, porque es el paso donde ustedes o las empresas hacen que el documento cumpla con el objetivo final que fue creado. Yo siempre coloco el ejemplo de una factura de venta, porque es como el ejemplo más claro para este paso. Entonces, la factura de venta, un cliente fue y compró una mercancía y quedó de pagarla a los 30 días y ya pasaron los 30 días y no se ha acercado a pagar la factura. Pasaron 35 días y no ha pasado a pagar la factura. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan, digamos, envían mensajes o envían, digamos, una carta o llaman, ¿sí? Y señor Juanito, usted lleva 5 días de mora, no ha pagado la factura, por favor, acérquese a pagarla para evitar, digamos,
cobros adicionales, ¿sí? Entonces, esos procesos que utilizan, esos métodos que utilizan, digamos, para hacer que en este caso la factura termine con su trámite, que es la persona la pague, esos métodos son lo que llamamos el trámite. La empresa es libre de llevar su proceso como más conveniente y eficiente para la empresa. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 pasos administrativos. Ahora vamos con los pasos técnicos, que son los que vamos a ver en el desarrollo de la semana. Entonces, primer paso técnico, que es el paso de la organización. Aquí en el paso de la organización hablamos de clasificar los documentos, de organizar los documentos, de ordenarlos de una forma que sea fácil de consultar. Hay 5 formas básicas de clasificar los documentos, que son la alfabética, la numérica, la cronológica, la geográfica y la temática, ¿sí? Estas 5 formas de clasificar los documentos son las básicas y, como ya los dije, están estandarizados por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahora vamos con el paso 6, que es la consulta, que es el segundo paso de los pasos técnicos. Este paso de consulta, depende 100% del paso número 5. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen bien el paso 5, sin ningún inconveniente se puede llevar a cabo el paso 6, que es consultar los documentos que ya están organizados. Pero, ¿qué pasa si no hacen bien el paso 5? Pues prácticamente el paso 6 no se puede llevar a cabo. Porque si a mí me envían a consultar un documento en una arrume de papeles que no están organizados, pues yo no me voy a poner a mirar papel por papel de esa arrume de papeles que están en una esquina botados en el piso y que, vaya, búsqueme la factura 005 que está allá en esa esquina en todos los papeles. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí buscar la factura 005 dentro de un arrume, de una montaña de papeles que están en una esquina botados en el piso? Entonces, es prácticamente imposible, porque pues en el caso mío yo no lo haría, porque es prácticamente llevarme quién sabe cuántos días buscando un papel ahí. Entonces, es eso. Entonces, prácticamente no se podría llevar a cabo si no se hace el paso 5. ¿Listo? Entonces, ahora el paso 7 habla sobre la conservación. La conservación es un proceso que se le hace a los documentos para alargar su vida útil. Son unas medidas preventivas y correctivas que se toman para que el documento tenga una vida mucho más larga. ¿Listo? Entonces, acá en la conservación, yo siempre lo llamo que es el punto donde se consienten y se miman los documentos. En el Archivo General de la Nación hay un departamento exclusivamente para la conservación de los documentos. Ellos son los que se encargan de limpiar con una brochita los documentos, quitarles el polvo, limpiarlos a profundidad, quitarles los ácaros, todas las cositas, restaurarlos si es necesario, hacer todo el proceso para que el documento tenga una vida mucho más larga. Por eso, si ustedes tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, allá ustedes van a encontrar documentos de 100, 200 o yo creía que hasta más años, por ahí 300 años, y no están en perfecto estado, pero sí están todavía visibles, todavía se pueden leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Departamento de Conservación hacen muy bien su trabajo y se encargan de consentir todos esos documentos antiguos para que no se vayan a dañar. ¿Listo? Y en el paso número 8 es la disposición final. En este paso es un paso que se lleva a cabo cuando el documento ya ha terminado con su ciclo de vida. Todos los documentos tienen un ciclo de vida, como todo en esta vida, valga la redundancia. Nacen, que es cuando se elaboran, allá el primer punto que vimos, hacen todo su proceso, y en algún momento tienen que
morir, ¿sí? Nacen y mueren. En algún momento se tiene que tomar la decisión de qué se va a hacer con esos documentos que ya cumplieron con su ciclo de vida y pues la mayoría, pues sencillamente desaparecen porque se destruyen, se rompen, ¿sí? Se deshacen de esos documentos porque sencillamente ya cumplieron con su ciclo y pues hay que abrirle más espacio dentro del archivo a los documentos que van llegando nuevos. ¿Listo? Entonces, este último paso, todo ese proceso de la disposición final, que es una toma de decisiones que se hacen, pero pues eso lo vamos a ver mucho más adelante, se hace por medio de la tabla de retención documental. Es una plantilla que se hace para tomar ese tipo de decisiones. ¿Listo? Una preguntita. Señor. Digamos, las empresas tienen algo, o digamos, hay una resolución o algo de determinado tiempo para destruir los papeles, los archivos que ya no se usen. ¿Hay algún tiempo o eso es cuestión de la empresa? Hay leyes y normas que determinan el tiempo en algunos documentos que son considerados importantes para las empresas. Por ejemplo, documentos contables, ¿sí? Existen leyes y decretos o normas que puedan tener, digamos, que determinen el tiempo. Pero si llegase el caso que no exista, digamos, una ley o una norma o un decreto que determine el tiempo estipulado para un tipo de documento, pues sencillamente las políticas de la empresa, las políticas archivísticas de la empresa son las que determinan el tiempo, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esas políticas deben ser diseñadas respetando de pronto a las leyes o normas que hayan a nivel nacional. Por ejemplo, acá en Colombia hay una en especial que es la de los documentos contables. Hay una ley que dice que todo documento contable debe permanecer guardado mínimo durante 5 años, ¿sí? Mínimo el documento original. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, al momento de crear las políticas archivísticas de la empresa, pues sencillamente la empresa tiene que regirse a ese mínimo que estipula la ley, ¿sí? Ella puede decir 5 años, 6 años, 7 años la política de la empresa, 7 años, 8 años, pero nunca puede decir 4 años, 3 años, porque entonces se está incumpliendo la ley. Entonces, pues ahí es donde de pronto se pueden meter en problemas. Entonces, siempre crear las políticas en torno a, o respetando más bien las leyes de pronto que puedan existir con respecto a los documentos. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Preguntas, Por el momento todo claro. dudas, inquietudes. Listo. Entonces ahora vamos a pasar al último tema que es el ciclo vital del documento. Entonces yo les voy a proyectar la otra imagen, el otro documento que ustedes tienen o la otra imagen que tienen ustedes ahí cargados en el Classroom, que es esta. ¿Listo? Entonces, este es el ciclo vital del documento. Como ya les comenté, los documentos tienen un ciclo, porque ellos tienen que cumplir con ese tiempo determinado y después salen del archivo para abrirle campo a los nuevos documentos que se están creando internamente en la empresa. ¿Listo? ¿Cómo funciona el ciclo vital del documento? Entonces está el archivo de gestión, archivo central y el histórico. Entonces primero les voy a explicar qué pasa con cada uno de esos archivos. ¿Listo? Y luego con un ejemplo les voy a explicar el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces empezamos. En el archivo de gestión, entonces ustedes imagínense que ustedes están en una empresa. Cierran los ojitos e imagínense que están en una empresa, en una
empresa cualquiera, entidad pública o privada, en este caso, en los dos tipos de entidades se utiliza el mismo método. ¿Listo? Entonces, imagínense que están en una empresa. Listo. ¿Cierto? Ustedes entran a la empresa, suben por, digamos que tiene ascensor, entonces suben por el ascensor y se van para su escritorio. El archivo de gestión es ese archivo que tenemos al lado del escritorio. Ese mueble, que a veces es un mueble gris, de cajones, todo feíto. Ese archivo nunca me ha gustado, ese archivador, pero bueno, es lo que hay. Normalmente es el archivador ese gris de cajones que normalmente le ponen una matica encima como para decorarlo y no se vea tan feo. O sencillamente es el último cajón del escritorio. El que es un cajón grande, amplio, que normalmente tiene llavecita, ¿sí? Ese es el archivo de gestión. ¿Qué documentos se guardan dentro de ese archivo de gestión? Se guardan esos documentos que no han terminado con su trámite, que tienen todavía algo pendiente. Por ejemplo, un acta de reunión, que es que uno de los asistentes a la reunión se fue y no me firmó el acta. Entonces, ¿qué pasó? Que tocó guardar el acta ahí en el cajoncito, ¿cierto? Y esperar que fulanito vuelva otra vez para que me firme el acta, ¿cierto? O esa factura de venta que está para pagarse a 60 días. Entonces todavía está en trámite, todavía no ha terminado con el trámite, todavía tiene algo pendiente, que es que la paguen. Entonces se guarda ahí en el cajoncito. O qué otra cosa, sí, esto puede ser, digamos, una incapacidad. Tengo la incapacidad porque, no sé, es una incapacidad grande, entonces el empleado quedó de traerme, no sé, necesito anexarle la historia clínica, entonces quedó de traerme la historia clínica, entonces la incapacidad está ahí en el cajoncito hasta que llegue la historia clínica. Todas las cositas que tienen todavía algo pendiente por hacer, esos son los documentos que se guardan en el archivo de gestión. Ahora el archivo central. ¿Cuál es el archivo central? Acuérdense que estamos dentro de la empresa. El archivo central es ese archivo grande de la empresa donde se guardan todos los documentos de la empresa. Ese grandote que donde se guardan los documentos. Ese es el archivo central. ¿Qué documentos están ahí guardados? Los documentos que ya no tienen nada pendiente, que ya cumplieron con su trámite, que ya cumplieron con su objetivo por el cual fueron creados y sencillamente van allá al archivo central a reposar. Se guardan allá a cumplir con su tiempo determinado, con su ciclo de vida. Se van allá a descansar, a reposar. ¿Sí? Y llegan allá y ahí empieza a correr su ciclo de vida, el documento. Empieza hasta que cumple con su tiempo. ¿Listo? Ahí. Ahora, ¿qué es el archivo histórico? El archivo histórico es ese archivo pequeñito que está al lado del archivo central. Es como un cuartico, como algo bien pequeño que está ahí al ladito y que normalmente está bajo llave. ¿Sí? Y es un cuartico pequeñito, ahí al lado del archivo central. Ese archivo, ahí, ¿qué documentos se guardan ahí? Se guardan esos documentos que son de vital importancia para la empresa. Son muy, muy importantes, por eso están siempre bajo llave. Ejemplo,
el acta de constitución de la empresa, el documento original del reglamento de la empresa, ¿sí? Esos documentos importantes, que se le vendió el 10% de la empresa a Pepito Pérez. Entonces, el acta que se levantó de la venta del 10% a Pepito Pérez. Todos esos documentos que son de vital importancia para la empresa, que deben estar bajo llave, son los que se guardan dentro del archivo histórico. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 tipos de archivo que encontramos dentro de una empresa. Entonces, ahora, ¿cómo funciona el ciclo vital del documento? Entonces, yo lo hago siempre con un ejemplo. Entonces, ustedes imagínense, ahora cambiemos de escenario, y ustedes imagínense que ustedes trabajan en una fábrica de camisetas. Y llegó Pepito Pérez, que es un cliente habitual de la fábrica, es un muy buen cliente, y le dice, señora María, a la que lo atiende, a la vendedora, dice, señora María, necesito un pedido de 500 camisetas surtidas. Entonces la señora María le dice, sí, señor, con gusto. Ya le hago el pedido, habla a la fábrica, para que le empaquen el pedido. Ella llama a la fábrica directamente, por favor empáquenme a don Pepito Pérez 500 camisetas surtidas. Entonces el señor le dice a la señora María, por favor señora María, me hace la factura pagadera a 90 días. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Pepito Pérez tiene plazo o tiene tiempo de 90 días para vender esas 500 camisetas o vender, no sé, 200, 300 camisetas, o sea, recolectar la plata para pagar esas camisetas que se llevó, ¿sí? Ya sea recolectarlas, ya sea vendiendo las camisetas o ya sea vendiendo helados o lo que sea, tiene 90 días para recolectar la plata para ir a pagar la factura. ¿Listo? Entonces, 90 días. Entonces, la señora María le dice, sí, señor, con gusto. Entonces, le hace la factura pagaderas a 90 días. Listo. Se le entregó el pedido al señor Pepito Pérez. Al señor Pepito Pérez se fue con su pedido y su factura. Y la señora María, ¿qué hace con la factura? La guarda en el archivo de gestión. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo debe permanecer guardada esa factura en el archivo de gestión? Pregunta. ¿Los 90 días? 90 días. Los 90 días, exactamente. Dura 90 días guardados acá en el archivo de gestión. El señor Pepito Pérez, como es un cliente muy cumplido, entonces llegaron los 90 días, fue y pagó la factura. Se hizo todo el proceso con contabilidad y todo eso, y ¡pam! Pasa a guardarse al archivo central. ¿Por qué? Porque esa factura ya no tiene nada pendiente. Ya el señor Pepito Pérez la canceló, la pagó. Entonces pasa a guardarse al archivo central, a reposar allá, a descansar esa factura. Ya trabajó mucho por 90 días. Entonces, como les comentaba, hay una ley acá en Colombia, si no estoy mal, es la 2649, que dice que todos los documentos contables, facturas de venta, recibo de cajas, facturas de compra, todos los documentos contables, cualquier documento contable debe permanecer guardado mínimo durante 5 años. 5 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa factura pasa a guardarse al archivo central y ahí reposa durante 5 años. Pasaron los 5 años ya. ¿Y qué hago con esa factura?
¿La guardo en el archivo histórico o no? ¿Qué dicen ustedes? No, señora. No, señora. No se guarda en el archivo histórico, ¿cierto? Porque en el archivo histórico solamente se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Y pues una factura de venta es importante, pero no de vital importancia. ¿Listo? Ya cumplió con sus 5 años y todo eso, entonces hasta aquí llegó la factura de venta. Acá en el archivo central se hace el proceso de disposición final, el último paso de los 8 pasos de la gestión documental. Se hace su proceso, se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento, voy a escanearla y guardarla digitalmente. Y pues el físico que hago, la paso por la picapapel y listo. Quedó la factura escaneada, está guardada digitalmente, está guardada en el archivo de la nube de la empresa, en el archivo digital de la empresa, pero el físico se destruyó. ¿Por qué? Porque necesito abrir espacio dentro del archivo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llega. La mayoría de los documentos creería que en un 98% o 99% de los documentos llegan solo al archivo central. Pocos, los que son de vital importancia para la empresa, cruzan al archivo histórico y se guardan ahí para siempre. ¿Listo? Entonces, así trabaja el ciclo vital del documento. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? No, señora. ¿Todo claro? ¿Los demás? Claro, hasta ahora, profe, gracias. Ok, entonces, hasta aquí va el tema de hoy. Entonces, en general, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro en general de los temas que vimos hoy? Todo está claro, profe. Los demás, Sandra, Marta, Vanessa, Cindy, señor José. Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, Todo claro, profe. entonces les voy a activar las evidencias para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, me voy aquí para mi Classroom y les voy a activar la evidencia número 1. Evidencia número 2. Y la evidencia número 3. Listo. Entonces a ustedes ahí ya les debe aparecer en el Classroom. Entran ahí donde dice trabajo en clase. Ya les voy a proyectar para que vean. En trabajo en clase están novedades, que es donde están las publicaciones. Trabajo en clase en día 1. Ya les debe aparecer las 3 evidencias, como les aparece ahí. ¿Listo? Evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3. ¿Cómo funcionan esas evidencias? Las evidencias funcionan de la siguiente manera. Son unos cuestionarios de Google, entonces ustedes dan clic sobre donde dice evidencia número 1 y como pueden ver, acá está el cuestionario. Entonces dan clic sobre el cuestionario, deben estar desde el correo institucional o si no, no los va a dejar ingresar al cuestionario. Entonces ingresan al cuestionario, contestan las preguntas y cuando terminen le dan clic en enviar. Deben contestar todas las preguntas porque son obligatorias o si no, no les va a dejar enviar el cuestionario. Cuando contesten las preguntas, dan clic en enviar y listo. Con solo enviar
dar clic en enviar, ya quedó entregada la evidencia. ¿Listo? Y así hacen con las otras dos. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora. Ok. Entonces, nos quedamos aquí conectados haciendo las actividades, no se pueden retirar hasta que no entreguen las 3 evidencias. ¿Listo? Ustedes me van diciendo, profe, ya terminé, yo voy verificando que hayan entregado las evidencias y yo les digo si ya se pueden retirar o no. ¿Listo? Entonces, hasta que no terminen las 3 evidencias y yo no, digamos, compruebe de que las entregaron, no se pueden retirar. ¿Listo? Nos quedamos aquí conectaditos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Me la hacen. Yo voy a estar acá conectada y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Recuerden, mañana la clase empieza a las 7 de la mañana, el mismo link. ¿Listo? Entonces, para que se conecten puntualito. ¿Listo, chicos? Listo, señora. Entonces, que tengan un feliz día y nos quedamos aquí conectaditos. Voy a terminar la grabación. Me dan unos minuticos mientras carga a YouTube el video y les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Que tengan un feliz día.